Diálogos Territoriales Constituyentes. Un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, junto a Javier Ríoseco, Sebastiana Insúa y Francisca Vilches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Les damos la bienvenida al nuevo capítulo del programa Diálogos Territoriales. Este es un espacio elaborado por la Fundación Nodo Social y que busca generar reflexión y debate en torno al proceso constituyente. Esa es la invitación que les hacemos para cada martes a las 3 de la tarde para que nos juntemos a hablar sobre constitución, aquí en Radio Súbela. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Sebastián, gracias. Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien. Gracias. Bueno, en el programa de hoy tenemos una breve revisión en la cápsula, ¿no es cierto? Nuestra cápsula constituyente. Vamos a revisar cómo se han creado las constituciones y cómo han evolucionado las constituciones en nuestro país, en Chile. Tendremos como invitado, ¿no es cierto?, a Alberto Acosta. Él fue el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. Él es economista y compartirá con nosotros algunas reflexiones sobre lo que podemos aprender del proceso constituyente ecuatoriano. Y en la sección noticias comentaremos los últimos acontecimientos relacionados con el proceso, que yo creo que básicamente vamos a hablar de lo que está pasando ya en la Cámara de Diputados y lo que acaba de votar. Así que, Sebastián, sin más, solamente te doy el pase a ti para que comencemos con estos diálogos territoriales constituyentes. Sí, nos tenemos muchas cosas para hoy, así que les pedimos que no se alejen de la radio porque vamos a compartirles mucha información. Primero quería contarles antes de empezar que este programa no sería posible si no fuera por el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, que es una organización política que promueve los valores de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. Vamos entonces, antes de la editorial, contémosle a la gente cómo nos puede encontrar. En Twitter @nodo_social, en Instagram @nodosocial y nuevo canal de YouTube. Siempre pueden visitar nuestra página web www.nodosocial.org, donde podrán escuchar el programa, las cápsulas y noticias. También nos pueden encontrar en formato podcast, ¿no es cierto? Obviamente todo aquí en Súbela, en la aplicación de Súbela y en Spotify, en iVoox y en Radio Public. Así que, Seba, sin más, vamos con la editorial. Entramos de lleno entonces en los temas. Este programa habla sobre constitución y siempre nos preguntamos, y la gente nos pregunta por qué es tan importante hablar sobre el proceso. La Carta Magna se llama Constitución Política de la República y de ahí se desprenden dos conceptos que para nosotros son fundamentales. El primero es la idea de constitución, la idea de que la Carta Magna constituye algo, configura la República. ¿Y cómo la configura? La configura políticamente. Es decir, la constitución política lo que hace es configurar la estructura del poder, pero también, entonces, en ese contexto, el proceso constituyente lo que permite es que establezcamos un marco común de entendimiento y también las formas como hacemos evolucionar ese marco común. Desde 1980 hemos vivido bajo un marco que no fue discutido sino que impuesto. Y si eso ya no fuera suficiente como para cambiarla, la Constitución chilena tenía muchos cerrojos que no permitían la transformación de las reglas del juego cuando la sociedad fue cambiando. Nació desconectada de la ciudadanía y con el paso de los años se fue convirtiendo en una traba para los cambios de la sociedad. Por eso es que la ciudadanía percibe que los valores estipulados en este cuerpo no corresponden a los compartidos por el resto de la sociedad. De ahí que la discusión sobre constitución es fundamental para el futuro común y no es propiedad ni de los abogados ni de los expertos o expertas. Todos tenemos que hablar de constitución porque la constitución importa e importa mucho. Es tan importante que los mismos que la critican y reducen su importancia son aquellos que se apegan a la constitución que está vigente. Entonces no logramos entender que si dicen que es poco importante, ¿cuál sería el problema de poder cambiarla? Quizás la próxima constitución sea muy parecida a la actual,
quizás sea un texto muy pequeño o quizás sea muy comprensivo y muy extenso. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que gracias a este proceso constituyente, al menos esta constitución va a ser nuestra. Y eso ya va a ser un punto de partida que va a cambiar todo el horizonte de las cosas. Javier. Efectivamente, hay puntos muy importantes que toca Sebastián y que los pueden revisar también, como por ejemplo el origen de las constituciones, lo pueden revisar en nuestras cápsulas. Pero hay algo muy importante que tú comentabas que tiene que ver con los vicios de nuestra constitución, la constitución de 1980. Solamente para poder rápidamente mencionar algunas cosas, que justamente uno de los problemas, y no lo decimos nosotros, sino que está estudiado por los abogados, por los políticos, por la ciudadanía en general. El origen ilegítimo de la Constitución, elaborada por un equipo de juristas que encabezaba Jaime Guzmán, quien fuera el fundador de la Unión Demócrata Independiente, más conocida como UDI. Un texto original que en 1989 se le introducen alguna serie de reformas consensuadas entre los partidos políticos y que en el 2005 finalmente se le hacen 54 modificaciones. Por lo tanto, es un texto original con bastantes parches. El Estado subsidiario, el Estado se retira de la entrega de los servicios sociales, ¿no es cierto? Y el motor lo tienen los privados y por lo tanto el rol del Estado es residual. La salud como un negocio, la educación como un negocio, funcionarios del Estado y municipales que no tienen derecho a huelga y cada vez que lo hacen para reclamar algo están en forma ilegal. Solamente para hablar de algunas cosas muy rápidas, Sebastián, porque estamos con el tiempo muy apretado en este programa, las leyes de quórum, que son muy exigentes, ya sean 2/3 o los 3/5 para poder ponerse de acuerdo. El Tribunal Constitucional, que funciona como una tercera cámara o incluso como un cuarto poder, muchos lo llaman como un cuarto poder. La Seguridad Nacional y el COSENA, ahí tú eres experto. Pero bueno, yo creo que hay otros vicios también, como una constitución muy cerrada, ¿no es cierto?, en que no se puede llamar a elecciones o votaciones populares que la constitución establezca, o sea, fuera de ellas, o sea, no existe una iniciativa popular. Y temas ausentes que son principales y que tenemos hoy día un gran tema, que es la deuda con los derechos de los pueblos originarios, que no tienen ningún reconocimiento expreso en nuestra Carta Magna, como decías tú, Sebastián. Por lo tanto, es cosa de que es necesario ahora entrar en un debate de cuál es el Chile que queremos. Es un proceso constituyente muy importante para toda nuestra carta de navegación y el futuro que queremos construir. Así es, Javier. Y en general, para resumir lo que hemos dicho hasta ahora, y también algo que viene en la cápsula que vamos a presentar a continuación, y es que en general una constitución hecha con la voz de la ciudadanía lo que permite es recoger esas visiones de sociedad y que se expresan en la constitución. Ejemplos de esto podríamos dar muchos, pero para nombrar algunos llamativos al menos. El rol de la iglesia en algún momento, definiciones que fueron cambiando, el rol de la familia, el tipo de matrimonio, son expresiones que parecieran ser muy específicas, pero dan cuenta de cómo la sociedad se expresa a través de un cuerpo constitucional. Y por eso insistimos una vez más la importancia de todos involucrarnos y todas involucrarnos en este proceso. Javier. Solo para mencionar que hoy aparece una publicación, ¿no es cierto?, de Espacio Público con Ipsos, una encuesta. Y solamente quiero señalar un dato con respecto a los valores de una constitución, en el cual un 41% de los encuestados, que fue un universo de 800 personas, lo ve como una oportunidad de cambio. Un 78% quiere poder votar. Y entonces ahí saltamos a la pregunta, ¿cómo garantizamos una constitución, una elección para aprobar o rechazar esta constitución que sea segura en tiempos de pandemia? Pero lo importante que quiero destacar acá es de que todos lo ven, la mayoría, más del 50% lo ve como una posibilidad de esperanza y de un cambio que efectivamente le va a afectar en nuestras vidas. Y eso creo que es muy importante para entender lo que es la constitución. ¿Te parece si vamos a la cápsula ahora? Sí, importante pensar hacia el futuro, pero esta cápsula mira un poquito hacia el pasado y cómo han sido la evolución de las constituciones. Vamos a la cápsula. Hola,
Soy Fran Vilches y hoy estaremos hablando sobre los tipos de constitución y la evolución constitucional en Chile. En nuestra historia hemos tenido 10 textos constitucionales. Inicialmente, debido al periodo en que se desarrolló nuestra independencia, estas fueron influidas por el liberalismo y la Ilustración del siglo XVIII. Al mismo tiempo, los orígenes de nuestra Constitución se encuentran ligados a la experiencia constitucional de Estados Unidos, especialmente respecto al presidencialismo, como la de España. Los primeros textos fueron reglamentos y elaborados durante la Patria Vieja, en 1811, 1812 y 1814. Pretendían un nuevo ordenamiento político de nuestra incipiente nación. Una vez finalizada la parte más conflictiva del proceso de independencia, se sancionaron las primeras constituciones, que corresponden a las de 1818 y 1822. Posteriormente se desarrolla el denominado Período de Ensayos Constitucionales, con la de 1823, denominada moralista, y la de 1828, la liberal, en un contexto que podríamos llamar de anarquía o de aprendizaje político. Entre medio están las leyes federales de 1826, que no calificaron para ser propiamente una constitución. Como se ve, cada una intentó dar una expresión política concreta a diversas ideas. Cierta madurez política se logra con la Constitución de 1833, que es el texto que más duró en nuestra historia. Luego, en un contexto de crisis política y cambios en la visión sobre el Estado y la sociedad, con una cuestión social de por medio, se elabora una nueva Carta Magna en 1925, que cimienta las bases de un nuevo acuerdo en donde el Estado asume un rol preponderante en la conducción de la vida política y la vida económica. Esta Constitución es reemplazada posteriormente por la de 1980, que cambia el sentido impuesto por la anterior, iniciando una nueva forma de relacionar al Estado con la sociedad. A pesar de sus múltiples correcciones y cambios que incluyen el reemplazo de la firma en 2005, en esencia aún nos regimos por lo que se estipuló en 1980. Es importante establecer que no todas las constituciones son similares en su origen o estructura, y es por eso que se pueden clasificar de distintas maneras. Una clasificación tradicional es la diferenciación entre las escritas y las consuetudinarias. Estas últimas son aquellas que se forman por la lenta evolución de las instituciones, costumbres y prácticas constantes selladas por el uso y la tradición histórica. La chilena sería la de tipo escrita, y la de Inglaterra, por ejemplo, es la más conocida de las consuetudinarias. Otra clasificación es qué tan flexibles o rígidas son las constituciones respecto a los cambios o transformaciones que se les puede hacer. Esto se relaciona directamente con los procedimientos establecidos en ellas o los quórums de votación fijados. Asimismo, otra referencia que tiene que ver con el contenido, si son mínimas o breves, limitando aspectos esenciales de las instituciones, o más desarrolladas o extensas, que contienen un gran detalle y cantidad de artículos. Entonces, ¿qué tipo de constitución queremos para el país? ¿Muy complicado? ¿Te quedaron dudas? ¿Todavía hay cosas que no entiendes? Vamos a seguir conversando sobre este y otros temas con la Fundación Nodo Social a través de Sube la Radio. Los esperamos. Han sido constituciones que son... Bueno, volvemos y quisiera solo hacer una pequeña consideración respecto de lo que decíamos en la cápsula, y es que en general de los 10 textos constitucionales todos tienen en común de que ninguno de ellos se hizo con la participación masiva de la ciudadanía. Por eso es que este proceso es tan importante, porque en general las constituciones chilenas, más allá de los cambios y las consideraciones de los contextos, han sido hechas en 4 paredes y por expertos o por grupos muy minoritarios de la población, Javier. Así es. Y sin más presentaciones, yo creo que, o más análisis, vamos a la entrevista con Alberto Acosta, economista y quien fuera el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. Esta fue una conversación que tuvimos con Sebastián, fue grabada y la hemos preparado con mucha dedicación para todos ustedes. Bueno, amigos, como les adelantamos al principio del programa, hoy día contamos con un invitado de lujo. Él es ecuatoriano, es economista, fue redactor de uno de los planes de gobierno de la Alianza País, después fue ministro de Energía y Minería y después
fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Le hablamos del economista Alberto Acosta Espinosa, que hoy día nos acompaña en el programa para hablar a partir de la experiencia ecuatoriana qué es lo que podemos aprender para Chile sobre este proceso constituyente. Gracias, Alberto, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones respecto al tema del proceso constituyente ecuatoriano, siempre en clave del proceso chileno, al que sigo con mucho interés y entusiasmo. Bueno, muchísimas gracias. Alberto, quisiéramos partir directamente con las preguntas. La Revolución Ciudadana o la Alianza País gana las elecciones básicamente con la misión de llamar a una asamblea constituyente. Se decía que tenía que ser el segundo decreto del presidente Rafael Correa y que fue rápidamente llamada. ¿Por qué crees tú que era importante llamar y hacer una asamblea constituyente? ¿Cuáles eran las cosas que era necesario transformar de la política ecuatoriana que quizás no se podían hacer con el triunfo hoy gigante que tuvieron ustedes, sino que más bien que era necesaria una reforma constitucional? Bueno, para empezar, nosotros ya en el año 2005 y sobre todo en el año 2016 comenzamos a levantar la tesis de convocar una asamblea constituyente por varias razones. Primero, porque la asamblea constituyente anterior, el año 97-98, dejó una serie de cuestiones en el camino y frustró las expectativas de un cambio profundo. Nosotros, hay que tener en consideración, somos un país muy propenso a elaborar constituciones. Tenemos 21 constituciones desde 1830, todo lo contrario de Chile, que tiene 3 constituciones, la de 1833, la de 1925, 1980, con algunas reformas se ha dicho, pero nosotros somos muy propensos a convocar asambleas constituyentes o tener nuevas constituciones, y la constitución que se aprobó en el 98 tenía muchas fallas, muchas debilidades. Era una constitución tipo sumatoria de visiones que eran contradictorias en muchos aspectos. En el aspecto institucional se pensaba que Ecuador era una especie de Suiza y que podía tener una organización democrática totalmente ajena a los conflictos. En el tema de los derechos hubo ampliación de derechos, pero en el tema económico hubo una propuesta que abría la puerta a la visión neoliberal. Y entonces la constituyente que planteamos desde Alianza País en el año 2006 inicialmente y luego 2007 se cristaliza, tenía que ver con la visión de una transformación radical de la sociedad ecuatoriana. Ese es el punto de partida. Un país que tiene una propensión a tener nuevas constituciones cada que se presentan crisis, lo cual no resuelve los problemas necesariamente, y por otro lado, la necesidad de un cambio estructural que no se cristalizaría en la práctica como vimos años después. Alberto, ¿cómo fue el momento en que el proceso constituyente llega al punto en el cual se transforma y se le entrega efectivamente el poder a la Asamblea para generar este cambio? Bueno, es un proceso que tuvo algunas complicaciones iniciales. En la Constitución anterior, la que estaba vigente de 1998, no había la posibilidad siquiera de convocar a una nueva Asamblea Constituyente. Estaba cerrada esa posibilidad, porque se creía que de esa manera se garantizaba la vigencia de la Constitución. Insisto, un país como Ecuador, que ya tenía 20 constituciones a la fecha, trataba de blindar a que no haya cambios de las constituciones cada cierto tiempo, en promedio cada 10 años, dependiendo de las distintas épocas que hemos vivido. En ese escenario nosotros lo que buscamos era forzar la Asamblea Constituyente, y el segundo decreto del entonces presidente de la República, Rafael Correa, fue convocar a una Asamblea Constituyente. Hubo un tira y afloja con el poder constituido, sobre todo con el Consejo Nacional Electoral, no se llamaba Consejo, era Tribunal Electoral, Tribunal Nacional Electoral, y se forzó con una intervención del Congreso Nacional, se llamaba en esa época Congreso, no Asamblea, la convocatoria a un referéndum. Vía referéndum se convoca a la Asamblea Constituyente. El 18 de abril del año 2007, domingo, el pueblo se pronuncia sobre si debe haber o no Asamblea Constituyente, con unas normas de juego preestablecidas por el Tribunal Supremo Electoral, o sea, por el poder constituido, ¿ya? Que se vio forzado a aceptar estos cambios.
Y luego, cuando el pueblo se pronuncia en un 82% a favor de la Asamblea Constituyente, llegamos al proceso constituyente propiamente dicho y tenemos elecciones del día 30 de septiembre del año 2007. Pero fue un proceso complicado de tira y afloja, pero lo interesante aquí es que hubo un gran debate nacional. Ya antes de la consulta popular del 18 de abril habíamos levantado la tesis de la Asamblea Constituyente. Inicialmente en el año 2005 se consolida cuando Correa es candidato a la presidencia de la República y es una tesis no solo de campaña sino de transformaciones profundas. Alberto, y ahí tú decías en alguna entrevista que leímos que la importancia del proceso constituyente era una importancia en el sentido que tenía que tener mucho respaldo social y ciudadano. O sea, cuando un 80% de la población respalda a la Asamblea Constituyente, eso le da poder de por sí al proceso. Pero además después se garantiza cuando usted, a diferencia de lo que estaba pasando en otros países y que podría pasar eventualmente en Chile, el poder casi se concentra en la Asamblea. A diferencia, porque se desarma el Congreso, lo que de alguna manera tú has mencionado en otros espacios, porque permite que no haya dualidad de normativas, ¿no? Mira, nosotros con esta larga experiencia que tenemos de procesos constituyentes, sacamos algunas lecciones que para nosotros eran muy provechosas. Una primera y fundamental, no puede funcionar al mismo tiempo un poder constituido con un poder constituyente. El poder constituido tiene que estar subordinado al poder constituyente. En el caso ecuatoriano había una coyuntura especial porque el poder constituido en la figura del presidente de la República apoyaba el proceso constituyente. No es que era una dádiva, no era simplemente una presión de la sociedad para que el presidente de la República, en esa época Correa, acepte ir a una asamblea constituyente. No, era una parte del proceso de cambio que se plantea con la llamada Revolución Ciudadana. Por otro lado, nosotros teníamos la experiencia del año 97-98 que se permitió el funcionamiento de la Asamblea Constitucional, se llamó así al inicio, y del Congreso Nacional simultáneamente. Y eso ocasionó una serie de tensiones muy complejas. Al final del proceso, cuando la Asamblea Constitucional quiso convertirse en un poder constituyente y se llamó Asamblea Constituyente, ya había perdido fuerza, no tenía respaldo. Y entonces incluso le expulsan del recinto donde estaban sesionando, que era la Academia de Guerra del Ejército, a la Asamblea Constitucional y se quedan en el aire. Será el gobierno que empieza un par de meses después el que pone en vigencia la nueva Constitución. Esa experiencia para nosotros fue decisiva y por eso establecimos, cuando empezamos nuestras funciones, el primer día, cuando establecimos el reglamento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, un tema crucial en un proceso constituyente, que había que cesar al Congreso Nacional. No lo disolvimos, dejamos abierta la puerta para que el Congreso Nacional pueda volver a entrar en funciones si en el referéndum que se convocó luego para el 28 de septiembre del año 2008, perdía la tesis de que la Constitución entre en vigencia. Entonces habría vuelto el Congreso Nacional a funciones. Entonces ese fue un mecanismo muy importante. Y esta experiencia ecuatoriana luego se refleja también en los problemas que tuvieron en Bolivia, porque se permitió que siga funcionando el Congreso Nacional y la Asamblea Constituyente. Y a la final la Asamblea Constituyente debilitada tuvo que pactar con el Congreso Nacional para la redacción final del documento que es ahora la Constitución del Estado Plurinacional de la República de Bolivia. Alberto, es súper interesante lo último que mencionas y me gustaría profundizar en eso, pero antes quiero hacerte una pregunta con respecto a la experiencia ecuatoriana, en lo que relatas desde tu experiencia y lo que está viviendo, lo que está pasando en Chile hoy, que lo queremos también hacer este contrapunto. ¿Cómo tú ves, cómo se manejó en Ecuador los grados de polarización entre las personas que sí estaban a favor de un cambio constitucional y aquellas que querían mantener esta constitución? ¿Cómo se manejó esa polarización política y esa polarización ciudadana? Bueno, recuerda algo que ya lo dije. Llegamos a tener un amplísimo respaldo en el referéndum del 18 de abril del año 2007. El 82% de los votantes se pronunciaron a favor de la Asamblea Constituyente.
Había grupos de personas, de partidos políticos, de movimientos sociales, que no necesariamente eran parte de la entonces llamada Revolución Ciudadana, pero que consideraban que era necesario un cambio. Siempre hay que hacer un retroceso para fijarnos en los procesos históricos. Nosotros tuvimos una serie de situaciones complejas en la vida política nacional. En el año 1997 sale el entonces presidente Abdalá Bucaram como resultado de una gran movilización popular y se convoca una asamblea constituyente, la del 97-98, que fracasa en la práctica, ¿ya? Luego tenemos otro gobernante que es también expulsado del poder con una gran movilización popular, el presidente Yamil Maguad en el año 2000. Y tenemos otro cambio de gobierno en el año 2005, el entonces presidente coronel Lucio Gutiérrez. Entonces había todo un proceso que viene de atrás y que estaba demandando cambios. Y eso es lo que se traduce en este resultado potente de abril del año 2007. Entonces, quienes se oponían al proceso constituyente eran siempre grupos minoritarios, grupos vinculados a sectores privilegiados que se daban cuenta que un proceso constituyente va a afectar esa posición de privilegio. Sí. Alberto, decíamos dos o tres cosas. Decíamos que uno de los éxitos fue primero el referéndum que convoca. Después viene la suspensión del Parlamento y después viene el referéndum ratificatorio, que también fue con alta participación, 62% creo que aprueba el referéndum después de ratificación. En el interín, en el contexto, hay cosas importantes que siempre están en la palestra de todos estos procesos, la participación ciudadana. ¿Cómo ustedes resolvieron el hecho de poder escuchar a la ciudadanía? Te hemos escuchado mencionar que era un proceso que requería voluntad para escuchar a la ciudadanía, escuchar a todos los sectores para que la Constitución recogiera bien esos elementos. ¿Podrías comentarnos un poco de la participación? Mira, efectivamente, ese es uno de los puntos medulares. Un proceso constituyente, para que tenga un resultado efectivo, no puede ser de imposición de una mayoría y menos la manipulación de una minoría. Por eso es muy importante abrir la puerta al debate. El proceso constituyente no empieza y termina cuando se inaugura y se clausura la convención constituyente o la asamblea constituyente. El proceso constituyente, y en el caso chileno ya tiene mucho tiempo en vigencia, empezó hace tiempo. Lo mismo es el caso ecuatoriano. Es un proceso constituyente que comienza a configurarse, yo diría en el año 1992 con el levantamiento indígena. Hay un fracaso en la constituyente del 97-98 y continúa latente y sobre todo cobra fuerza en el año 2005. Entonces es muy importante tener en cuenta la importancia de la etapa previa a la inauguración de la Asamblea Constituyente. Luego es necesario, ese es mi criterio, esa es mi experiencia, mantener el debate. Con esa historia larga que les he mencionado rápidamente del caso ecuatoriano, lo normal era que se elija asambleístas, los asambleístas discutían la nueva constitución, elaboraban una nueva constitución, reformaban la anterior, como ustedes quieran verlo, y esa constitución entraba en vigencia. Aquí no, aquí tenía que haber un referéndum para que ratifique la constitución aprobada en la Asamblea Constituyente. Y para tener una mayor participación y activar a la sociedad, abrimos el debate. Yo he repetido muchas veces, a modo de anécdota, que yo la mitad del tiempo era asambleísta y la otra mitad del tiempo era recepcionista. Estábamos en un pueblo pequeñito, entre Manta, el puerto, y la capital de la provincia, Portoviejo, Montecristi, de gente maravillosa, en donde recibíamos a cientos y miles de personas, un pueblo de 25,000 personas que debe haber recibido más de 150,000 visitantes, ¿ya? Individuales, colectivos, gremios de todo tipo, movimientos sociales, jóvenes, jubilados, toda la sociedad estaba ahí presente discutiendo, y llevamos también el debate constituyente a través de las 10 mesas constituyentes al resto del país. Debemos haber visitado todas las provincias con seguridad, 24 provincias eran menos en esa época, pero debemos haber visitado la gran mayoría de cantones. Entonces, el país era una suerte de hervidero de discusión política constituyente para pensar en una nueva sociedad, y para eso sirven estos procesos. Naturalmente, terminado el proceso
oficial, cuando se clausura la asamblea, nosotros tuvimos una etapa de discusión para la aprobación de la Constitución el 28 de septiembre del año 2008, cuando tú anotaste, tuvimos también una altísima votación, un 62%. Esos son temas que hay que irlos manejando, y sobre lo que rescataría yo pensando en clave chilena es la participación de la sociedad. No es que elegidas las personas que son constituyentes, la sociedad se pone al margen, no, la sociedad tiene que estar presente. Tiene que haber un proceso constituyente permanente en las calles, en las plazas, en los círculos de debate y de discusión, porque es la única manera de avanzar con mucha fuerza y de asumir algunas propuestas de fondo que vienen de lo más profundo de la sociedad. Por ejemplo, todo el tema del agua, el agua como un derecho humano fundamental, la prohibición de privatización del agua, las prelaciones en el uso del agua, la redistribución del agua, surge desde organizaciones sociales que estaban empeñadas en recuperar el control sobre el agua, un líquido vital, fundamental para la vida de los seres humanos. Alberto, justamente el título cuarto, ¿no es cierto?, de la Constitución habla de la participación y la organización del poder, y que efectivamente se considera como una de las mayores innovaciones de la Constitución ecuatoriana, ¿no es cierto?, justamente que fomenta la participación ciudadana y el ejercicio de la soberanía popular por medio del control de las entidades públicas. Y agregan, ¿no es cierto?, dos poderes más a los tres típicos poderes, que son, ¿no es cierto?, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Le agregan una función electoral y una función de transparencia y de control social. Eso después de todas maneras se ajustó. Hay que entender y explicar a la gente, y también explícanos tú, cómo del 2008 se construye esta nueva constitución, pero ya el 2014, si no me equivoco, existen ciertas modificaciones a la constitución, en las cuales, por ejemplo, lo que se intenta dar es efectivamente esta participación ciudadana. ¿Cómo tú has visto en el tiempo, desde que se redactó la Constitución hasta ahora, cómo tú has visto el desarrollo de estos dos nuevos poderes, por ejemplo, y sobre todo centrándonos en el del control social y de la transparencia? Bueno, efectivamente, lo dije hace un instante, un proceso constituyente es un proceso de creación. Una sociedad no empieza desde cero, sin lugar a dudas, pero una sociedad puede innovar, puede cambiar, puede renovar profundamente sus estructuras. Para eso sirven los procesos constituyentes. Entonces, nosotros lo que vimos es, en primer lugar, la necesidad de teniendo como punto de referencia esa pesada y compleja historia constituyente y constitucional, un Estado constitucional de derechos, para que la Constitución esté sobre todos los derechos. Punto uno. Punto dos, nosotros buscamos la opción de fortalecer la estructura del Estado, las funciones del Estado, incorporando dos funciones nuevas. Ya las mencionaste, las principales, las tradicionales, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, e incorporamos nosotros una función electoral que es muy importante, yo creo que ha cumplido en buena medida, con algunos problemas, porque todo puede ser mejorado, sin lugar a dudas, y la función esta de transparencia y control social, que dio lugar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La idea era fortalecer la participación. Recuerden, ya los mencioné, tuvimos movilizaciones populares muy potentes, año 97, año 2000, año 2005, que dieron al traste con los gobiernos establecidos, que tenían como referente básico el reclamo de participación ciudadana, el grito de que se vayan todos, ¿ya? La gente quería estar ahí y lo que quisimos es fortalecer ese proceso de participación ciudadana. Soy franco, en la práctica nos salió el tiro por la culata, porque el gobernante de la época, Rafael Correa, ya empeñado en transformarse en un verdadero caudillo, el caudillo del siglo XXI, lo que hizo es controlar esa función de control social y participación social, y a la postre eso nos generó un grave problema, porque ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está tremendamente debilitado. Es muy probable que desaparezca con un referéndum en los próximos tiempos o con una reforma constitucional. Entonces, mi experiencia es
que hay que buscar los mecanismos para fortalecer la participación ciudadana, pero ojo, no se trata de institucionalizar esos mecanismos, porque o es el gobierno que está en funciones, o son grupos de poder que a la postre pueden manejar para controlar ese espacio. La participación ciudadana tiene que estar garantizada con otros mecanismos. Por ejemplo, lo que tenemos también en nuestra Constitución, que es muy potente, artículo 98, el derecho a la resistencia. Y eso son cuestiones mucho más prácticas y mucho más efectivas. Institucionalizar la participación ciudadana puede ser un grave riesgo. Mira, solamente para hacer ahí, para poder introducirnos, porque es muy importante y muy interesante lo que nos estás mencionando, Alberto. Justamente dice que o sea, una de las, si no me equivoco, justamente una de las enmiendas constitucionales tiene que ver con la consulta popular al artículo 104, en el cual efectivamente dice que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular, una consulta que sea de carácter nacional, y el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al 5% de las personas inscritas en el registro electoral. Eso, a tu ver, es institucional la participación. Eso, y tú lo mencionaste, tú hablaste del mecanismo, tú hablaste de Suiza, ¿no es cierto? De este gran este ejemplo democrático en el cual ellos pueden, a partir de una serie de ciudadanos firmantes, y impulsar una ley. En Ecuador, ¿se logró hacer esto? ¿No se logró? ¿O tú crees que esto finalmente es lo que se va a derogar? Cuando hice yo la mención a Suiza, era más en términos críticos, peyorativos, si tú quieres, caricaturescos. ¿Ah? Perfecto. No es que se estaba instrumentando en la Constitución del 98 todos esos mecanismos de participación suizos, para nada. Lo que pasa es que se imaginaban que nosotros teníamos la posibilidad de tener una suerte de, muchas comillas, de democracia perfecta. No existe ni en Suiza mismo, porque la democracia siempre es perfectible, hay que verle más como un proceso, hay que conjugar el verbo democracia y no ponerle tantos apellidos. En ese escenario lo que nosotros queríamos es abrir la posibilidad de que el pueblo pueda intervenir. Más allá de las críticas que hagamos a la práctica de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la quinta función del Estado o el quinto poder, en la Constitución el término de la participación, el concepto de participación, figurativamente hablando, está escrito con mayúsculas. Y uno de esos es lo que tú mencionas, el artículo 104, que trató de reformar Correa en el año 2015, ¿ya? Que lo reformó con el apoyo del Congreso, pero que la Corte Constitucional hace más de un año le echó abajo nuevamente porque tenía fallas de ese proceso de cambios constitucionales que eran inconstitucionales. El artículo 104 es muy potente, permite la convocatoria a una consulta popular de interés, no dice nacional, local, que sea de interés, sea desde el ámbito nacional, sea desde el ámbito cantonal o parroquial, o sea incluso desde la Presidencia de la República. En cada una de estas opciones se pueden plantear cambios a través de la participación ciudadana. Y lo interesante aquí es que más allá de que se establecen ciertos límites, no puedes hacer cambios, por ejemplo, tributarios, porque alguien podría movilizar la tesis de no pagar el impuesto a la renta, y eso sería una barbaridad. Cambios de la estructura del Estado, que alguien quiera cambiar la lógica de la estructura y organización del Estado o no, pero el resto de cosas sí, y esa es una herramienta vigorosa, ¿ya? Por ejemplo, para tratar de frenar la ampliación de los proyectos extractivistas, la minería. Correa se da cuenta de que esa herramienta de participación ciudadana era demasiado poderosa para sus intereses. Él, en tanto caudillo, no quería tener límites. Él apoyó la Constitución con mucho entusiasmo, dijo que va a durar 300 años, que es la mejor Constitución del mundo, que es una Constitución que es un canto a la vida, pero en la práctica se sintió tremendamente incómodo y entonces quiso establecer límites, ¿ya? Y así fue que recién luego de 7 años, empezó más o menos, sí, en el año 2012, en el año 2019 se pudo cristalizar una consulta popular vinculante a partir del artículo 104 en el tema de minería,
en un cantón cerca de la ciudad de Cuenca, estoy pensando en el cantón Girón. Entonces, ahora el actual gobierno tampoco quiere dar paso a las consultas populares, porque ese es un tema preocupante ya. Entonces, aquí hay que buscar mecanismos para que las consultas populares sean viables y sean posibles. No nos olvidemos que esta es una experiencia que nosotros ya la hemos tenido, por ejemplo, en Colombia. La primera consulta popular en temas de minería fue la del 2003 en Esquel, en Argentina, ese pueblo al sur de Argentina, ¿ya? Luego tuvieron los colombianos en las parroquias estas de Doimas y Piedra, en el Tolima, una consulta popular en el 2013, y ha habido una treintena de consultas populares, pero la Corte Constitucional de Colombia, desde hace muy poco tiempo atrás, está poniendo cortapisas, porque estas consultas populares puestas en la práctica permiten conjugar el verbo democracia de una perspectiva radical y va a afectar las estructuras de los poderes y de los privilegios. Voy a conectar lo que decías, Alberto, con un poco con la gran innovación que se le reconoce a la Constitución ecuatoriana, que sabemos que es la idea de incorporar el buen vivir como un concepto, el summa causae, pero también los derechos de la naturaleza. Reconocidamente, a nivel de la región, esta es una gran innovación y probablemente es un elemento destacable y de orgullo para los ecuatorianos, pero también sabemos que ese proceso tiene límites, por ejemplo, que no ha permitido detener necesariamente todos los avances del extractivismo en nuestros países, ni tampoco en el Ecuador. Quisiera preguntarte un poco, ¿cómo es que ustedes piensan ese recorrido de los derechos de la naturaleza? ¿Cómo los van incorporando? ¿Y cómo quedan expresados en la Constitución de una forma que, si bien tiene bemoles, es sin lugar a dudas un proceso que, a mi juicio, a juicio nuestro, no solo pone un derecho en términos de una vitrina o un cuadro donde hay que observarlo como una estatua, sino que más bien, de todas maneras, cambia la percepción política en términos de la construcción de un modelo, de un ideario. Podríamos decir, no necesariamente es instrumental para bajarlo a la ley, pero sí es muy político en términos de la construcción de un ideario nacional. Bueno, partamos por reconocer que los derechos de la naturaleza están en clave con este proceso complejo, difícil, de emancipación de la vida misma, ¿ya? El derecho a tener derechos. Cada nuevo derecho fue impensable en su momento. Cuando se dio derechos, por ejemplo, de igualdad a los pueblos y nacionalidades originarias, fue complicado. Cuando se dio derechos a las mujeres, fue complicado. Lo mismo sucede cuando se está hablando de los derechos de la naturaleza. Es parte de un proceso de emancipación de la vida misma y esto puede tener también una serie de connotaciones. Punto 1. Punto 2. El hecho de tener aprobado en una constitución o en alguna declaración universal determinados derechos no garantiza su vigencia. Hay una etapa de maduración, de cristalización. Veamos lo que sucede con los derechos humanos. ¿Desde cuándo tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 72 años, ¿ya? ¿Y cuántas veces se siguen violando los derechos humanos? Entonces, yo no digo que ahora tenemos que esperar 72 años para que entren en vigencia los derechos de la naturaleza. El tiempo apremia, tiene que ser mucho más rápido. Y entonces, en ese escenario, este es un avance fundamental que encuentra una serie de limitantes. Una primera gran limitación fue el hecho de que el gobierno que aprobó la Constitución nunca entendió lo que significaban los derechos de la naturaleza. Por eso Correa, cuando reconoce que esta iniciativa Yasuní Teté tan revolucionaria de dejar una parte del fludo amazónico en el subsuelo no va más y que le quedaba muy grande, el 13 de agosto del año el 15 de agosto del año 2013, llega a afirmar textualmente que es un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza. Para él eran supuestos. Nunca entendió que derechos humanos y derechos de la naturaleza van de la mano. Que el uno es impensable sin el otro, porque no se trata, por ejemplo, de garantizar justicia ecológica sin hacer realidad la justicia social y viceversa. Entonces, en ese punto de vista, nosotros hemos visto que también hay otra dificultad que viene ya más en la práctica. Tenemos una constitución y
jueces y juezas tienen que poner en vigencia gran parte de los mandatos constitucionales. No estoy diciendo que la Constitución es para los políticos, para los jueces y jueces, sino que ellos tienen que hacer realidad ya en los procesos jurídicos. Y ha sido difícil, ¿ya? Pero ya tenemos más de 30 casos en donde se están discutiendo los derechos de la naturaleza y algunos en que se ha fallado a favor de los derechos de la naturaleza. Pero hay un punto clave, o dos puntos claves que yo rescataría. Uno, el hecho de que las comunidades que están defendiendo sus territorios lo hacen levantando la bandera de los derechos de la naturaleza. Derechos colectivos, derechos comunitarios, derechos humanos, derechos de defensores y defensoras de la madre tierra, pero derechos de la naturaleza. Entonces, esta es una herramienta vigorosa. Y dos, el eco que esto ha tenido. A nivel mundial, se discute sobre los derechos de la naturaleza. Yo rescato que somos el primer país que incorpora en una constitución los derechos de la naturaleza. Y lo hicimos desde la experiencia, desde la sabiduría del mundo indígena, que le ve a la madre tierra, a la Pachamama, no como una metáfora, sino como una realidad. Pero claro, en un proceso de mestizaje desde el mundo indígena y desde quienes están defendiendo la naturaleza, no necesariamente indígenas, se llegó a los derechos de la naturaleza. Pero la realidad es que estas discusiones tienen una historia muy grande y muy larga en muchas partes del planeta. En Europa, en los mismos Estados Unidos y en distintas partes de América Latina. Y eso conocimos nosotros ya acabada la Asamblea Constituyente en el 2009, pero la declaración constitucional de que la naturaleza es sujeto de derechos enriquece esta discusión y es un tema que estamos hablando con ustedes y ojalá se haga realidad en la nueva Constitución chilena y ustedes tengan más fortaleza, más capacidad para poner en vigencia lo que eso significa. Ahí, Seba, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, quería complementar un poco eso para preguntarte cuál es el gran desafío de esa implementación. Me pregunto porque hay varios elementos que son destacables. Primero, que ustedes incorporan los derechos a la naturaleza, pero no necesariamente eliminan los derechos humanos a la naturaleza, que están expresados en la Constitución. De alguna manera están integrados, esta lógica de que no son contradictorios, sino que también están integrados, es un elemento fundamental. Y el segundo elemento que destacaste recién y que me parece muy importante es cómo hacen una visión que es amplia en términos de cosmovisión, porque no es el modelo de los constituyentes occidentalizados necesariamente, sino que más bien es una expresión que integra la cosmovisión indígena, que de alguna manera empodera mucho más fuertemente este proceso. Y sabemos que tú has reconocido que si bien la constituyente, el proceso constituyente no garantizó necesariamente la participación paritaria de los pueblos originarios, sí hubo un reconocimiento muy activo de esa... Acá tenemos dos elementos, si me permite, Sebastián. El primero tiene que ver con esta aparente contradicción, yo diría convivencia necesaria entre lo que son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Dentro de los derechos humanos, y eso está establecido en las normas internacionales, se habla de los derechos ambientales. Los derechos que tenemos los seres humanos, individuos y comunidades a un ambiente sano. Y si hay alguna afectación, hay una reparación. Puede haber sanción, puede haber indemnización, todo lo que quieras. Hay una reparación. Los derechos de la naturaleza no están en el ámbito de los derechos ambientales, sino lo que podríamos decir los derechos ecológicos. Los derechos humanos son derechos antropocéntricos, los otros son más biocéntricos. Y entonces hablamos, en el caso de los derechos de la naturaleza, de restauración. No es el ser humano el que recibiría la indemnización, sino que quien ha afectado los derechos de la naturaleza tiene que restaurar a la naturaleza que ha sido atropellada, que ha sido destruida. En algunos casos va a ser imposible. Imaginémonos un proyecto mega minero con esas extensiones gigantescas de destrucción superficial del agua, del suelo, etcétera, ¿no? Entonces eso es más complicado. Pero esa es la idea, hay que los dos conviven. Por eso insisto una y otra vez que van de la mano, derechos humanos y derechos de la naturaleza. Este es un tema para mí fundamental y claro, el tema es acá cómo cristalizar en la práctica, ¿ya? Porque podemos establecer
estos derechos de la naturaleza, como están en el artículo 71, 72, 73 y 74 de nuestra Constitución, donde se dice que quien representa esos derechos somos los individuos y las comunidades, y cómo se puede poner en práctica esos derechos. ¿Ya? Ese es un tema que hay que ponerlo ya en funcionamiento, pero claro, de ahí se derivan no solo disposiciones jurídicas muy importantes, sino disposiciones económicas. Si vamos a poner en vigencia los derechos de la naturaleza, hay que emancipar a la naturaleza de las lógicas mercantiles. Desde una lógica económica hay que comenzar a desmercantilizar a la naturaleza. Hay un artículo clave en la Constitución de Ecuador cuando se comienza a hablar de la economía, el artículo 283, que establece que el ser humano está sobre el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Entonces eso ya es un vuelco fundamental. Y estos derechos y otros tantos derechos, para responder la segunda parte de tu cuestionamiento, tiene que ver con el aporte que realiza el mundo indígena. Cuando hablamos de buen vivir, en Ecuador summa causa, en Bolivia también puede ser summa causa en Quichua, o en Aymara summa camaña, o Tecoporao ñandareco, que es en guaraní. Nosotros estamos recogiendo una enorme experiencia, una enorme herencia, y estamos transformando en la posibilidad de pensar en otros mundos. ¿Cómo se hizo eso en el caso de Guatemala? Como resultado del proceso de la... No es que llegamos a la Asamblea Constituyente ya con una idea muy clara y precisa desde el grupo de Alianza País. No, esto viene de antes. Cuando el movimiento indígena plantea su incorporación en la vida política nacional como sujeto político, no más como objeto, desde el levantamiento indígena del año 1990, estamos hablando de 40 años, hace también como portador de sus propias visiones de mundo, la plurinacionalidad, el summa causa y otros, los derechos colectivos. ¿Y cómo es posible que, sin ser mayoría en la asamblea, el mundo indígena, sin tener un número numeroso de asambleístas, se haya hecho realidad? Porque muchas de las personas que fuimos asambleístas en Montecristi ya veníamos cercanos o militando en el movimiento indígena, en el Pachacutic, desde tiempo atrás. Yo mismo fui candidato a la Asamblea Constituyente en el año 97, no gané, y como candidato del Pachacutic. Luego llegaría con Alianza País en el año 2007, pero ese es parte de un proceso. Ya estos son procesos, no aparece de la noche a la mañana. Por eso me parece muy interesante esa lucha del pueblo mapuche, que resiste desde hace mucho tiempo atrás y que es base para hacer propuestas concretas de transformación desde una perspectiva plurinacional, intercultural, que le va a dar una enorme riqueza a la sociedad chilena. Alberto, pregunta rápida. Sí, Javier. ¿Qué tipo de sistema político prefiere o cree que es el más adecuado? ¿Parlamentario, presidencialista o semipresidencialista? Bueno, yo diría que podría ser interesante un semiparlamentario. Nosotros también discutimos eso, ¿ya? En el proceso constituyente. En un momento dado creíamos que era necesario reducir estos regímenes presidencialistas que caracterizan, creo que a casi todos los países de América Latina. Hay por algún lado alguna excepción, ¿ya? Pero claro, en la práctica, ese debate se dio en el bloque de Alianza País, con los aliados que teníamos en el proceso constituyente, pero no prosperó. Había ya un germen de presidencialismo fuerte que estaba en la cabeza de que sería luego el caudillo del siglo XXI, Rafael Correa, y de algunas personas que decían, no, si ya llegamos al poder, no vamos a poner en riesgo nuestra permanencia en el mismo, que es uno de los grandes riesgos. Mi recomendación es buscar mecanismos que garanticen la mayor participación de la sociedad posible y la menor existencia de espacios de control de una función del Estado sobre la otra. Hay que garantizar un enorme y vigoroso proceso de participación ciudadana y la mayor autonomía de las funciones del Estado. De lo contrario, hay siempre la tentación caudillesca. Ahí está. Ahí hay muchos consejos que nos da Alberto Acosta en esta entrevista, que para nosotros nuevamente ha sido un honor, Alberto, tenerte aquí. Podríamos seguir hablando hasta mañana, pero los tiempos apremian en la radio. Te agradecemos un montón habernos acompañado. Javier, y todo lo que nos... El que agradece soy yo.
Así que te agradecemos y esperamos contar contigo de nuevo más adelante para poder encontrarnos y discutir sobre este proceso. Mira, si me permite, cierro con una sola cosa muy puntual. A la Constitución hay que ver, al proceso constituyente hay que verlo como una oportunidad para seguir profundizando la democracia. No hay que perder nunca el espacio de lucha en las calles y en las plazas, y hay que transformar a la Constitución en un proyecto de vida en común. Tiene que ayudar a resolver los problemas actuales, pero prefigurar una sociedad mucho más equitativa, mucho más libre, mucho más sustentable y sobre todo democrática. Alberto, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien y nosotros seguimos con el programa en unos minutos. Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales en su versión constituyente, después de esta entrevista que grabamos el día viernes con Alberto Acosta. Muy interesante y quizás destacar dos cositas. La primera, a mi juicio importante, es que la Constitución no resuelve todos los problemas, pero también es importante que conjuguemos el verbo democracia, es decir, darle empoderamiento más allá de lo que digan los textos constitucionales. La democracia tiene que ser vigorosa y estar siempre en crecimiento, Javier. No te escuchamos. No te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Disculpen. Bueno, coincido contigo, Sebastián, con el término, con la democracia es perfectible, ¿no es cierto? Y la democracia es un verbo. Podríamos citar a Ricardo Arjona, ¿no es cierto? En este caso es como la democracia es verbo, no sustantivo, ¿ya? Para ponerlo en términos más populares, si uno lo quiere decir. Yo sé que ahí se están tomando la cabeza con la atrocidad que acabo de decir. Y lo otro que me parece muy importante es de que no se puede separar los derechos humanos de los derechos de la naturaleza. Y por lo tanto, entender a la naturaleza como una realidad y no como una metáfora, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, hablaba de un artículo específico en que el ser humano está por arriba del capital. Yo creo que con eso podemos, por mi parte me quedo con eso. Bueno, hay muchas otras cosas, ¿no es cierto?, que uno podría revisar de la entrevista con el que fuera el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta. ¿Te parece? Antes de pasar a las noticias, solo un dato para nuestros auditores. Vamos a hacer un programa sobre constitución ecológica para profundizar los temas que planteaba Alberto Acosta aquí sobre derechos de la naturaleza. Así que no los olvidamos, sino que los vamos a dejar ahí con un post-it para un próximo programa. Vamos a las noticias, Javier. Nos quedan 3 minutos. Noticias constituyentes. Y nos quedan 61 días para el plebiscito, es decir, 2 meses para el plebiscito, que ya está sobre la mesa el tema que se puede aplazar debido a los rebrotes que podrían haber de COVID en septiembre. Interesante destacar lo que acaba de pasar hace 2-3 horas atrás en la Cámara de Diputados, que se aprobó, ¿no es cierto? Se basa a un tercer trámite, si no me equivoco. Claro, pasa al Senado. Sobre financiamiento, sí. Exactamente. Y que básicamente lo que dice es que se van a poder entregar aportes de 500 UFs tanto a partidos políticos como sociedad civil. Es decir, se incorporan algunas modificaciones y que se va a regular las redes sociales. Solamente mi último comentario. Me parece extraño al menos, o cuestionable, de que exista desde el jueves de la semana pasada una gira por el rechazo en el sur y que nadie esté diciendo, bueno, ¿y cómo esas personas comenzaron una gira? ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Si aún no está regulado una campaña de apruebo o rechazo. Bueno, lo más terrible de todo es que todavía estamos discutiendo. Esto pasa a tercer trámite. Se supone que hoy día se va a terminar de discutir en el Senado, pero los procedimientos son bastante largos. Se establecen varios días primero de presentar las informaciones, después de las notificaciones. Entonces va a poder ocurrir eventualmente que vamos a estar 15 días de campaña, de estos 60 días, vamos a estar 15 días de campaña sin una norma precisa sobre límites de financiamiento. Se establece una norma bien detallada que la vamos a comentar a través de nuestras redes sociales y de la página web para que ustedes vayan conociendo todos los detalles, porque ahora nos queda solo
solo un minuto, pero es importante lo que decía Javier a propósito de lo que se está en la palestra, la discusión sobre la posibilidad de modificar la fecha del plebiscito. Enrique París ayer dijo que las personas con COVID positivo no deberían ir a votar. Y por lo tanto ahí empiezan a entrar en colisión los derechos a la salud por un lado y por otro lado el derecho a la votación. Y lo importante aquí es establecer algunas opciones o alternativas para garantizar ambos derechos y que no han estado todavía resueltas, aunque el CERVEL tiene hasta el 10 de septiembre para plantear las normativas específicas que le confirió la legislación sobre seguridad sanitaria para este plebiscito. Javier, nos tenemos que ir, no pudimos comentar lo de Piñera en detalle, pero sí queremos cerrar agradeciéndoles a todas y todos por su participación hoy día. Pueden revisar nuestras redes sociales con este capítulo, más información en el Twitter @nodo_social, Instagram @nodosocial, y por supuesto en Súbela van a poder conseguir este y otros contenidos. Así que muchas gracias a todos. Este programa está producido por Fundación Nodo Social y con el apoyo de la Fundación Enric Bell, que les damos desde ya un gran abrazo y muchas gracias por haber apoyado este espacio. Gracias Luis, gracias Charlie y gracias a todo el equipo, que estén muy bien y que tengan buena tarde. Igual a ustedes, que estén muy, muy, muy bien. Hasta luego. Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes, un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Escúchanos en vivo cada martes a las 3 de la tarde por Súbela Radio y siempre en formato podcast en súbela.cl o en nuestra app. Escudo ámbar,